no sé qué decir. Vamos a hablar sobre Cristo, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos del Señor es como que no nos damos cuenta de lo que estamos hablando realmente. Porque no es una charla común. Si usted hoy va a la casa de cualquier persona en el mundo, no se habla de Dios, ¿sí? Es una charla mundana con cosas del mundo. Puede ser de política, puede ser de la familia, ¿sí? Cosas personales tal vez, pero no está el Señor en esas charlas. Y cuando nosotros nos ponemos a hablar del Señor, no lo tomamos realmente como lo tenemos que tomar. No nos ponemos a meditar, ¿sí? En lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cristo quién fue? Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Todos sabemos eso. ¿Sí? Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Como decía la hermana Victoria. ¿Sí? Pero bueno, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué? Porque no sabieron estimar tal cosa que tenían delante de ellos, que era Cristo Jesús. Así como Pilato, cuando le preguntó qué es la verdad, no dándose cuenta que tenía la verdad enfrente de él. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban que tal vez entrara Cristo al templo en un caballo con alas, todo resplandeciente, pero Cristo vino en forma de siervo. Porque él dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Cristo no decía, no, yo soy Dios y tengo que venir así como Dios. No, él vino como siervo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y tan semejante un siervo, miren ustedes, que no tenía ni siquiera donde reposar su cabeza, dice la Biblia. ¿Sí? No tenía donde dormir. Hoy nosotros dormimos, ¿sí? Puede ser viejo el colchón, pero él no tenía colchón. La almohada puede estar toda despeluchada, pero él no tenía almohada. ¿Sí? Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos que dormimos calentitos, que tenemos donde reposar nuestra cabeza, donde arrodillarnos a orar. En otros países no te puedes arrodillar a orar porque te meten un tiro. O te cortan la cabeza. O te queman. ¿Sí? O te torturan. ¿Sí? Por eso es que no te puedes arrodillar. Un hombre murió de rodillas orando. Lo mataron de rodillas orando. ¿Sí? Pero hoy nosotros tenemos la libertad de levantarnos de nuestra cama, ir, cepillarnos los dientes, bañarnos, venir y orar. Tomar un vaso de agua que la bendecimos todo el tiempo que tomamos el agua y nos podemos poner a hablar con Dios las horas que queramos porque nadie nos impide. Si decimos que algo nos impide, que no nos da el tiempo, es porque mentimos. Porque realmente si queremos hablar con Dios, tenemos todo el tiempo del mundo para hablar con Dios. Cuando trabajamos, cuando los que estudian están estudiando, pueden hablar con Dios, porque yo lo hacía. Incluso hablaba lenguas en la escuela. ¿Me entienden? Pero bueno, hoy le sirvo al Señor. ¿Sí? Pero el que está lo puede hacer, porque es libre. Hoy es libre de orar, hoy es libre de leer. Vos podés abrir una Biblia en cualquier lado y te van a mirar. Alguno te va a decir algo tal vez. ¿Sí? Pero sos libre de hacerlo, sos libre de predicar el Evangelio también, ¿sí? No necesitas ningún tipo de permiso, sos libre hoy de poder hablarlo a cualquier persona y decirle Cristo te ama y Cristo está esperando que te arrepientas para salvarte, ¿sí? Hoy somos libres de eso. Pero a veces lo tomamos en poco, ¿sí? A veces nosotros mismos podemos decir que nos podemos salvar, ¿sí? Porque no tomamos la forma que Cristo tomó. Cristo, a ver si recuerdan lo que leímos, ¿qué forma tomó? Forma de siervo, exactamente. Nosotros a veces no tomamos la forma de siervo, siendo que somos hombres, nacidos hombres, nacidos hombres, creados por Dios, pero nacidos hombres. Y Cristo era Dios, pero se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose hombre. Un hombre. Y fíjense que Cristo cuando le pegaban, le decían profetiza, Cristo, profetiza, ¿quién te golpea? ¿Piensan que Cristo no sabía quién estaba golpeando? Cristo cerró su boca, porque dice, como cordero mudo, delante del que lo trasquila, no profirió palabra alguna. ¿Sí? Él no profirió ninguna palabra. No profirió ninguna palabra. ¿Sí? Quedó callado. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros nos aprendiésemos verdaderamente a humillar como Cristo se humilló, porque somos siervos. Yo no sé si hoy no entendemos, y como habíamos hablado la otra vez,
si no se nos ha amanecido, que no entendemos aún que somos siervos. ¿No? Yo no le puedo decir a Dios qué hace. No le puedo preguntar a Dios por qué. No le puedo preguntar por qué. A mí no me interesa lo que Dios está pensando de mí. Dios me manda y yo tengo que ir a hacer. ¿Sí? Porque así lo dice la palabra. Yo lo que tengo que estar seguro que tengo mi salvación y que mi nombre está escrito en los cielos. ¿Sí? Porque los discípulos cuando fueron venían gozosos de que los demonios se les sujetaban. ¿Sí? Pero Cristo le dijo, gozados más bien, de que su nombre está escrito en los cielos. ¿Sí? Que nuestro nombre verdaderamente está escrito en los cielos. Hoy si nos ponemos a pensar, no juzgando a nadie, sin juzgar a nadie, ¿sí? ¿Quién de acá tiene el nombre escrito en los cielos? Pero eso ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Dice despojándose. Así como Cristo nos despojamos, nos hacemos siervos y nuestro nombre está en los cielos. ¿Cuántas cosas intentamos hacer sin Dios y nos salen mal? Las hacemos sin Dios y nos salen mal. No podemos porque el hijo pródigo fue y vino. Desahuciado. Y fíjense que deseaba lo que comían los cerdos. Deseaba esa comida. Hoy nosotros también podemos desear lo que comen los cerdos, lo que comen los impíos del mundo. Pero no debemos desear. Debemos, porque nosotros somos siervos de Dios. Amén. Cuando uno dice soy siervo de Dios, la palabra siervo significa estar sometido bajo la autoridad de alguien. ¿Sí? En este caso, bajo la autoridad del Supremo Dios. ¿Sí? Del Eterno, el que creó los cielos y la tierra. Vaya usted a gritarle a su jefe. ¿Nos animaríamos a gritarle al jefe? ¿A gritarle en la cara? No nos animamos, porque sabemos que perdemos el trabajo. Pero a Dios, ¿cuántos gritos se comió Dios? Desde que creó la tierra hasta ahora, ¿cuántos gritos se comió Dios? Y no dijo nada. Dios quedó callado. Nosotros no nos sabemos callar. Ese es el problema. Que si tan solo, fíjense, hay un pequeño hilo que debemos saltar. Si tan solo entrábamos por la puerta, fíjense qué fácil es ir a entrar a esa puerta. Pero a veces nos quedamos atrás de la puerta, negando a Dios, tal vez blasfemando a Dios, tal vez ignorando a Dios, porque muchas veces lo ignoramos. Estamos pecando y nuestra mente está, eso es pecado, eso es pecado. Y el Señor viene, estás pecando, arrepentite. Y lo ignoramos a Dios. ¿Saben qué? Cuando los escribas y fariseos y demás judíos que estaban por apedrear a la mujer adúltera, y Jesús escribía en la tierra, y se levantó y les dijo que de vosotros estéis sin pecado, que lance la primera piedra. Y dice que su misma conciencia los acusó de lo que ellos habían hecho. Fíjense que ninguno tiró la piedra. Ninguno tuvo el valor para lanzar la piedra. Porque su misma conciencia les acusó de lo que estaban haciendo mal. ¿Y hoy por qué nosotros no nos podemos arrepentir? Vieron que tal vez en las películas y esas cosas es tan fácil arrodillarse, pero vieron que hoy no. Hoy no es fácil doblar rodillas delante de Dios. No es fácil. No es fácil. Y lo digo porque a mí me cuesta doblar las rodillas ante Dios. ¿Sí? A todos nos cuesta. Pero no tomemos en poco a Dios, porque Él se despojó. Despojémonos nosotros también. Amén. Despojémonos de qué? De nuestro orgullo. Despojémonos de qué? De nuestra carne. Despojémonos de qué? De todo ese mal que hicimos nosotros. ¿Sí? De todo ese mal que nos hicieron también despojémonos, porque muchas veces a nosotros nos hacen mal, pero no perdonamos. No perdonamos. Y si no perdonamos, tampoco nos van a perdonar. Porque Dios, si no perdonamos, no nos va a perdonar Él tampoco. Porque Él es un Dios justo. Así que despojémonos, hagámonos verdaderamente siervos, semejante a los hombres. ¿Sí? Pero no a cualquier hombre, sino a un hombre que es siervo de Dios. A un hombre o una mujer que es siervo de Dios. A jóvenes que son siervos de Dios. ¿Sí? Porque eran muy pocos siervos de Dios en el mundo. Y buscaba el libro más leído en todo el mundo y es la Biblia. Muchos saben de la palabra de Dios.
Pero hay pocos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no se despojan. No se despojan. Hay personas que gritan en los altares y que gritan y señalan a las personas, pero ellos nunca se despojaron de lo que ellos hacen mal. Que juzgan a las personas, que vienen y hablan mal de este, vienen y hablan mal de otro, pero ellos no se pueden despojar aún de todo lo que ellos hacen mal. ¿Sí? Fíjense que Cristo estaba allá arriba resplandeciente en paz, sin ningún dolor. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a sufrir por nosotros? ¿Por qué? ¿Recibió algo? Sí, recibió gloria. Pero no lo hizo por eso. No lo hizo por eso, lo hizo por amor, por obediencia a Dios. Si ya tenía gloria, ¿para qué iba a volver a recibir gloria? Pero Él lo hizo por amor, por obediencia a su Padre. ¿Sí? Nosotros tal vez no queramos hacer nada, no queramos obedecer a Dios. ¿Sí? Pero si lo hacemos vamos a recibir. Porque saben que Dios es galardonador de aquellos que me buscan. Aleluya. ¿Sí? Dios prácticamente no nos tendría que dar nada, pero aún así, si hacemos bien, Él nos recompensa. Amén. A veces en la vida enfrentamos situaciones, y a veces perdemos cosas, pero lo principal que hay que perder es el temor, lo principal que hay que perder es el orgullo, la tristeza, y hay que pedirle al Señor mansedumbre, templanza, para afrontar toda situación, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Amén. Dice que tenemos dominio propio mediante el Espíritu Santo, entonces nos podemos contener. Si estoy triste, no, Señor, te entrego la carga. Te entrego la carga. Mira, Señor, esto me lo dijeron a mí. Bueno, te lo dijeron a ti. Amén. Somos simples siervos nada más. Simples siervos, pero muy honrados. Gracias a Dios. Porque Dios es tan justo que dice al que honra, honra. Y Él nos honró. Yo creo que muchos acá nos sentimos honrados por las cosas que Dios nos da. Y a veces sí, nos tenemos que esforzar, porque claramente un siervo va a su Señor y hoy como vamos, le pedimos a un jefe, le decimos, jefe, da un préstamo, y después lo tenemos que devolver. Dios nos da, pero nosotros tenemos que obedecerlo. Amén. Dios no es ningún prestamista, pero es un Dios justo. Y si somos siervos, debemos cumplir nuestro deber como siervos. Sí, Señor. Y no podemos servir a Dios, señores, a dos señores, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Aleluya. No se puede. Con Dios todo y sin Dios nada. Es así. Amén. Si tenemos a Dios, vamos para cualquier lado. Si tenemos a Dios, no sabemos para dónde vamos. No sabemos. Porque dice que el Espíritu es como el viento, que nos va llevando, y vamos. Ustedes ven cuando es otoño, que se empiezan a caer las hojas, que el viento viene y sopla más acá arriba del árbol, que viene soplando, y las hojas van para cualquier lado. Van, pegan una vuelta, dos vueltas, siguen el trecho, para allá doblan. ¿Sí? Bueno, así es el Señor. Sabemos que un destino tenemos, que es la región celestial del Señor. Aleluya. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Pero ahora en el mundo no podemos preguntar al Señor por qué ni para dónde, porque no, aún así que nos explique. Dios te empieza a explicar, no lo vamos a entender porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Dice que es mucho más alto. Dice que mucho más altos son los pensamientos. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Despojarnos, hacernos siervos. ¿Cómo se gana eso? Miren, si ustedes se ponen a mirar, si juntamos todas las sillas, queda grandísimo el altar para arrodillarnos. Hoy nos podemos arrodillar. Sí, Señor. Es duro arrodillarse, sí, porque a veces pensamos que lo hacemos ante el hombre, pero realmente no lo estamos haciendo ante el hombre, ante Dios. Amén. Y les aseguro que si lo hiciéramos ante el hombre nos arrodillaríamos todos. Porque hay mucha gente que lo ha hecho. Hay mucha gente que tal vez cuando tiene un arma en la cabeza se arrodilla ante esa persona para que no nos mate. En las guerras, soldados que caminan con fusiles, que caminan con mochilas, soldados fuertes, se han arrodillado ante otras personas, ante los enemigos, para que no les maten. Pero nosotros no nos queremos arrodillar ante Dios, que no nos va a hacer ningún daño, nos va a sacar la carga. Dios es nuestro Padre, hermano. Dios es nuestro Padre. Gracias, Señor. Es nuestro creador. Nosotros no nos podemos crear nosotros mismos. Hoy, ¿quién de acá puede saber armar un auto? ¿Quién de acá debe saber armar un auto?
sabe cada componente. Si no sabemos armar un auto, ¿cómo nos vamos a poder crear a nosotros? Amén. Si no sabemos cómo construir algo que las demás personas construyen sin ningún problema, las personas tienen estudios, si nosotros no lo sabemos hacer, es porque nuestros pensamientos están por debajo del Señor. Aleluya. El Señor, imagínense que lo arma un entero Santo. y nosotros tal vez no sabemos de qué está hecha la tierra. Santo. Es más, ni siquiera sabemos de qué estamos hechos nosotros mismos, porque en la escuela te enseñan que provenimos del mono. En la escuela te enseñan que una bacteria vino, reposó sobre el agua, que después se hizo barro y el barro creció una persona, con millones de años. Pero nosotros venimos del polvo. Aleluya. Amén. Y si tal vez perecemos en la tierra, volvemos al polvo también. Amén. Aleluya. Pero los que tienen a Cristo, y los que mueren en Cristo, duermen. Santo. Y esperan ser arrebatados, esperan Sí, volver a Señor. buscar sus cuerpos. ¿Sí? Aleluya. Pero fíjense qué herejía inventa el enemigo, ¿no? Para alejar a todas las personas de Dios. Sí. Hoy le llaman la teoría creacionista. Y no es la teoría creacionista. No es una teoría, es una verdad. Sí, Señor. Hoy hay muchas teorías porque no saben qué es la verdad. Pero nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Sí, Señor. Santo. Y el Señor tiene varias cosas para mostrarnos, nomás que nosotros no dejamos que nos muestre. Sí, Señor. Amén. A veces si estamos enojados, vamos a poner un ejemplo, un niño está enojado con su padre. Y el padre viene con algo atrás. Y el nene sigue enojado. No, hijo, pero mira, no. Bueno, entonces el padre se va, guarda el regalo, lo cierra, y hasta que el nene no le deja, no lo va a dar. Y así con nosotros. Si nosotros seguimos negando a Dios, Santo. seguimos enojados con Dios, no podemos recibir nada. No podemos siquiera ver. Porque el enemigo muestra, pero muestra el presente. Porque el enemigo no sabe el futuro, no sabe todas las cosas. Amén. Amén. Pero Dios sí sabe todas las cosas. Y Dios Gloria a ti, incluso hasta nos permite, ¿no?, ver cosas que el enemigo no puede. Santo, gracias. Hasta incluso nos permite, muy en lo secreto. Hay cosas que el enemigo sabe, hay cosas que el enemigo trama, que el enemigo maquina. Sí. Pero las cosas que él nos muestra, grandes ocultas, muchas cosas el enemigo no sabe. Y tenemos el privilegio. Y aparte también tenemos el privilegio de que si luchamos nos vamos al cielo. Aleluya. ¿Sí? Sí, Señor. Hoy el diablo, si no lo reprenda, es un enemigo derrotado. ¿Sí? Un enemigo derrotado, pero que aún sigue luchando. Imagínense la maldad del enemigo que quiere seguir llevando almas al infierno, desde la creación y antes de la creación de la tierra. Amén. Desde la creación y antes de la creación de la tierra. Venció al primero, hizo pecar al primero, quiere hacer pecar a todos nosotros. Aleluya. Se hizo pecar a Eva y a Adán. Sedujo a Eva para que comiese el fruto y después fue Eva y sedujo a Adán también para que comiese el fruto. Imagínense si no nos va a atacar a nosotros. Que hoy podemos adquirir salvación. Antes tal vez no era estricta la cosa antes. No todos eran siervos de Dios, no todos tenían el Espíritu Santo. Amén. Hoy todos podemos tener el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. El que viene en el mundo, se arrepiente, recibe a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo viene sobre él. Gracias. Y hasta puede ser bautizado también. Gloria a ti, Sí. Señor. Pero antes no era así. Antes Dios bajaba fuego del cielo y consumía a quien tenía que consumir. Amén. Fuera niño, fuera bebé, fuera mujer, fuera hombre, abuela, abuelo, quien sea. Si era vaca, si eran animales, porque en fin, todo él lo cree. Es Amén. todo de él. Sí, Señor. Pregunta el Señor en un salmo si nos diría a nosotros, si nos tendría que avisar a nosotros cuando Él tiene hambre. No, porque todo es de Él. Amén. Todo lo que camina de cuatro patas es de Él. Y todo lo que camina en dos también. Dios te lo da todo, todo lo que vuela. Imagínense que Dios ve todo, que hasta un gorrión en el último suspiro Él lo está observando. Aleluya. Imagínense si no va a ver nuestros corazones. Ve hasta incluso hasta los del mundo, ¿sabes? Los que están jugando ahora en la plaza están viendo sus intenciones, están viendo su vida. Está viendo cuántas veces se les predicó, porque sí que se les predicó. Aleluya. Varias veces durante muchos días.
Santo. Y creo que solo 2 o 3 aceptaron. Y que no vinieron. Pero bueno, no van a poder decir que no se les habló nunca. Amén. ¿Sí? Pero a nosotros nos toca hoy despojarnos. No seamos como el pueblo de Israel que estuvo durante 40 años en el desierto en un camino de 3 días. Imagínense, 40 años en un camino de 3 días. 40 años pasando de todo. Pero no por Dios, sino por ellos. Y en esos 40 años, fíjense el velo. En esto, fíjense el velo que le cubría los ojos, que no veían que el calzado crecía junto con ellos, que la ropa crecía junto con ellos, que no se desgastaba la ropa, Gloria a ti, Señor. que se podían bañar, porque el agua los seguía, que bebían agua. ¿Alguno dio gloria a Dios cuando encontró agua de la piedra? Nadie. Nadie. Con el corazón nadie. Cuando aparecieron las codornices dieron gloria a Dios. Nadie. Con el corazón nadie. Cuando cayó el maná dieron gloria a Dios. Nadie. Nadie lo hizo. Pero fíjense, si ellos no lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Amén. Si ellos no lo hicieron, nosotros sí lo podemos hacer. Amén. Señor. Podemos tomar el lugar de aquel que no hizo la obra. Y la podemos hacer nosotros. Aleluya. Solo es cuestión de humillarnos, porque dice humillación y exaltación. ¿Por qué Dios se tendría que humillar? ¿Por qué Cristo se tendría que humillar? ¿Por qué? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor y obediencia. Y nosotros que encima dependemos de Dios, porque dependemos de Dios, porque nuestra vida está en sus manos. En el nombre de Cristo. No nos queremos humillar ante Él, sabiendo que Él hace así, listo, cortarla acá, y se terminó nuestra vida. Así con cualquiera, sea chico, sea grande. Hay muchos bebés que murieron, hay muchos adolescentes que murieron, niños también. Bebés que ni siquiera vieron la luz del día y que murieron. Todo eso está en la mano de Dios. Y Dios decide el porqué. Pero si nosotros abrimos nuestros ojos y damos un respiro de vida todos los días, no nos humillamos ante Dios, estamos en un serio problema. Porque Cristo está a la puerta y está viniendo. Y no solamente eso, sino que cualquier día, aleluya, sino que cualquier día podemos ir por la calle y nos puede pasar algo. Nos puede pasar algo. No estamos exentos al accidente, no estamos exentos. Y si nos salvamos no es por nosotros. Hoy las personas vencen el cáncer, una guerrera, un guerrero, un vencedor del cáncer, pero fue Dios el que le dio la vida. Si Dios no quería, esa persona se moría. Pero Dios por misericordia. Hoy dan el mérito a los hombres, pero la vida nuestra y la de los del mundo es de Dios. ¡Aleluya! Y Dios nos ama a todos. Pero bueno, Dios quiere que nos despojemos de nuestra vestidura de carne y que nos pongamos verdaderamente la vestidura celestial. Amén. Amén. Hasta acá mi predica, hermano. Amén. Aleluya.